Dejamos atrás un fin de semana y se pone en marcha una nueva semana en nuestro país. La vamos a leer en clave política. Los sucesos del fin de semana y también la agenda que se puso en marcha. Alberto Fernández inició su primera gira o su primer viaje internacional como funcionario nacional, como primer mandatario argentino. Sobre estas cuestiones vamos a estar hablando con especialistas. Ampliamos la mesa de Telediario Federal y les damos la bienvenida. Bueno, por un lado, Andrés Fernández, titular del sitio Mix Político. ¿Cómo le va, Andrés? Muy bien. Un gusto tenerlo de nuevo por acá. El gusto siempre es mío de acompañar. Bienvenido. Saludamos también a Pablo Alanís, quien es politólogo y miembro del área de política exterior del Ateneo de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, agradecidos nosotros de que estén los dos por acá. Bueno, no sé por dónde quieren comenzar, pero dejamos atrás un fin de semana que puede leerse más que en clave judicial, en clave política. Y estamos frente a una semana que es todo un desafío para el presidente y toda la comitiva que viaja a Israel, porque es el primer viaje, el primer contacto internacional, que además promete muchas figuras. Con mucha expectativa. Bueno, antes que nada, yo creo que se tiene que leer en un doble tablero el viaje de Alberto Fernández a Israel. No es menos que sea a Israel, por un lado, por el escenario que no tenemos que obviar, que es la deuda externa y la negociación con el Fondo Monetario y los acreedores privados, que es elemental, es un limitante de los márgenes de maniobra de la política exterior argentina para el mandato de Alberto Fernández, en donde el viaje, que es hay que remarcar esto, el primer viaje al exterior se hace a Israel. Esto es una suerte de acercamiento matizado a Donald Trump, que Israel siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en el Medio Oriente y siendo Netanyahu uno de los aliados más fuertes de Donald Trump en la región. También hay un acercamiento muy grande entre los dos mandatarios. Claro, es un guiño importante. Exacto, es un guiño matizado a lo que van a ser las rondas de negociación con el fondo que están iniciando estas semanas. Eso por un lado. Y por el otro, una suerte de reacomodamiento interno. No hay que olvidar que la política internacional siempre está vinculada a la política doméstica, a lo que son las comunidades israelitas en la Argentina y judías, donde, bueno, AMIA están en prontas elecciones, ahora en mayo, si no me equivoco, en marzo. Y bueno, y la DAIA con esta cuestión del reglamento del caso Nisman y de... Todo se da como todo tiene que ver con todo. Claro, si vos empezás a atar cabos es como que está todo muy relacionado, ¿no? Exacto, entonces tiene como un doble guiño. Claro, justo ahora que se cumplió el aniversario de la muerte de Nisman, que también tanto se habló, con las manifestaciones en las calles que también en contra de... En donde la DAIA y AMIA no participaron el sábado. Y sí, bueno, tuvieron un mensaje distinto, DAIA puntualmente, el domingo. Bueno, ya vamos a estar con el caso específico del aniversario de la muerte de Nisman, que tiene muchísimas lecturas. Parece que primera asoma es la política. Pero esto que decías, Pablo, lo hemos charlado en otras oportunidades. El gobierno va a tener que tener una precisión casi quirúrgica en sus relaciones internacionales, porque la gestión y las políticas que vaya a desplegar están fuertemente condicionadas con los compromisos de deuda que tienen. Y allí un guiño de Estados Unidos es fundamental, porque es el principal socio votante dentro del organismo del Fondo Monetario Internacional. Incluso en esto que no sabemos si fue un conflicto, fue una cuestión simbólica entre Irán, Irak y Estados Unidos, también la postura muy cautelosa de Argentina, ¿no? Qué posición complicada la de nuestro país. Sí. Yo creo que de todas formas, a 40 y pico de días de recién asumido este gobierno, primero que hay que resaltar de que se retoma la histórica postura de la resolución pacífica de los conflictos, de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de agentes externos en determinados escenarios, cosa que en el gobierno de Macri se tomó una posición muy ideologizada, que correspondiente a las medidas económicas neoliberales que tomaron,
en donde hubo una suerte de casi una postura unilateral con lo que se posicionaba Estados Unidos. Argentina acataba así mismo el golpe de Estado rompiendo en una Bolivia. larga tradición Exacto. diplomática argentina que era predecible porque había principios que regían nuestra política exterior. Exactamente, en muy pocos casos ha habido en nuestra historia un rompimiento de esta tradición. Y por otro lado, una alta dosis de pragmatismo en donde, bueno, vos bien marcaste, es una presión quirúrgica la inserción en política exterior que tiene que hacer Alberto Fernández, que toma con López Obrador en México, con Pedro Sánchez como puerta a Europa en España. Entonces, en esta suerte de trinomio, Sí, una México-España, Claro. intentando poner paños fríos en una región donde hubo un golpe de Estado en Bolivia, hay irregularidades en Venezuela, hay violación Chile de derechos también, humanos complicada. en Chile. Ujú. O sea, estamos en Sí, un momento muy panorama. complejo, una mala relación con el presidente brasilero, también por Sí. cuestiones más ideológicas. En estos momentos Sí. poner un paño frío, sacar la postura ideológica Difícil. en las relaciones bilaterales. Y Muy bueno, inteligentemente tiene que actuar, ¿no? un gran desafío. Muy. Bueno, y Andrés, lo sumamos también. ¿Cuál es tu parecer cómo ves este viaje, este primer viaje del presidente? Bueno, también con lo que hablaba recién Pablo. Sí, creo que Pablo lo explicó magistralmente y no ha dejado detalles sin mencionar. Indudablemente el gobierno argentino está limitado para cada una de sus acciones en el ámbito internacional. Lo cierto es que esta es una señal, como bien se mencionaba. Lo que yo agregaría en este análisis, una sola cuestión, es cierto, bueno, hay una nota en página 12 que lo explica bastante bien, donde se consulta a ciertos especialistas de esto de actuar con un pragmatismo, pero con cierta autonomía. Claro. Tampoco, y modificar un poco, matizar un poco cuál fue también en el anterior periodo del kirchnerismo en el gobierno, del ALBA, digamos, la propuesta de alternativa bolivariana para los pueblos. También hay matizar eso. Hoy, primero por una cuestión básica, que es que los actores que estaban en ese momento hoy no existen. Y por otra cuestión es que el escenario también se ha modificado. Entonces, también eso demuestra este pragmatismo principalmente de los dos actores que creo que tenemos que observar, que es Alberto Fernández en su lugar de presidente y de Felipe Solá como canciller. Bueno, el progresismo, si se quiere definir al espacio de Alberto Fernández en el espectro político, ha quedado muy solo en toda la región, ¿no? Es como una isla dentro de Sudamérica. Y allí la relación con Bolivia también pasa a ser una cuestión a tener en cuenta, a manejar con cierta cautela. Evo Morales permanece en nuestro país como refugiado, ha lanzado la candidatura de su dirigente por el MAS en las próximas elecciones, pero días atrás había hecho unas declaraciones muy polémicas Evo Morales y el gobierno argentino le pidió que le baje el tono a ese tipo de declaraciones. ¿Cómo es la relación con Bolivia y qué significa esto de estar recibiendo a Evo Morales en nuestro país? Primero, como bien mencionaba Pablo, responde a retomar una tradición histórica de respecto de cuál fue la postura argentina en este caso en relación a un golpe de Estado, claramente violación a un orden institucional como fue el caso de Bolivia, asilando a Evo Morales. Y por otro lado también, que algo que ha dejado creo que muy claro las autoridades del nuevo gobierno es que no reconocen al gobierno provisional y por lo tanto tampoco reconocen a quienes fueron los enviados diplomáticos de Bolivia. Claro. De hecho, ayer fue sorprendente una nota publicada en Infobae diciendo que el gobierno argentino había otorgado la acreditación al encargado de negocios de Bolivia, lo cual no fue ni compartido por otros medios, ni tampoco hubo una desmentida. Por lo tanto, seguimos con la posición inicial, es que no se reconoce al gobierno provisional de Claro, porque darle Bolivia. credenciales sería reconocer al gobierno de Yanín Áñez, ¿no? Y a sus funcionarios. Todo parece indicar, por lo menos lo que se visualiza con estos elementos, que es más que nada análisis de lo que se publica en la prensa, que ha sido una operación para, de alguna manera, tapar otras cosas. Sí, sobre todo la presentación en la prensa de la fórmula presidencial del MAS,
ocurrida justamente también ayer, ¿no? Que fue todo, claro, que eso fue noticia, pero eso llamó la atención, ¿no? Que solamente este medio hablara de ese tema. El único. Es rarísimo. No hubo tampoco ni en Telam como, digamos, como medio oficial, ni tampoco otros medios que uno podría ubicar ideológicamente más cerca de Infobae que del gobierno. Claro, es buena lectura de esa, sí, interesante. Bueno, Andrés, vos... Pablo, perdón, que te confundí el nombre. Respecto a este tema de Bolivia y este contexto de la Argentina, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, yo creo que es un avance que se haya llamado elecciones. Creo que ya tenga fecha, ¿es el 3 de mayo? El 3 o 4 de mayo, sí. Aproximadamente. Sí. 3 de mayo. 3. Esperemos, creo que esto más bien en vista a las irregularidades, al golpe de Estado brutal que se dio, a la represión, al asesinato de militantes, a la persecución política de la familia del presidente y vicepresidente. Esperemos que no haya ninguna irregularidad en torno al proceso electoral. Claro. Digo, yo creo que es un avance para ir acomodando un poco y que haya una legitimidad en torno al Ejecutivo de Bolivia. Es el primer gobierno de Bolivia con el que tenemos relaciones tensas. Ha sido siempre un aliado desde tiempos de la conformación del Estado-Nación. Y bueno, esperemos que se logre. Digo, hay un reconocimiento en sí del monopolio legítimo de la fuerza, pero no es un reconocimiento textual, digo. Es raro el vínculo con Venezuela. ¿Qué está planteando nuestro gobierno respecto del de Nicolás Maduro? ¿Cómo se van a presentar esas relaciones bilaterales? Hasta acá sabemos lo que sabemos por pronunciaciones y declaraciones, pero ¿cómo podríamos definir esa relación? Y yo creo que habla mucho más del pragmatismo que tiene el gobierno de Alberto Fernández, porque bueno, Venezuela es hoy un campo de batalla de los actores de las potencias globales, de Rusia, China, Estados Unidos, que quiere intervenir. Entonces Argentina ahí quiere poner un toque de sensatez a las opciones que se están manejando. Anula la posibilidad de seguir apoyando al Grupo Lima, que es una opción punitivista, quiere derrocar a Nicolás Maduro, intervenir en lo posible. Hay algunos actores que quieren intervenir militarmente, cosa que sería una sangría y un sinsentido. Tendremos una Siria en nuestro continente. Y bueno, en ese sentido, Argentina pone blanco sobre negro, diciendo ahí es un régimen que es autoritario, que reconoce, porque bueno, surgieron de elecciones las autoridades que hoy están conduciendo el Estado, que tiene monopolio legítimo de la fuerza. Hoy Juan Guaidó es más que un presidente que tiene que ir corriendo y puede entrar de suerte a sus fronteras. Entonces, y ha perdido legitimidad incluso en las últimas encuestas. Hoy tiene muchos funcionarios corruptos que han manchado su imagen, ¿no? Sí. Muchas denuncias por corrupción en dirigentes que lo acompañan. Sí, también hay un gran apoyo de Estados Unidos en términos económicos a grupos armados y paramilitares en Venezuela que quieren derrocar a Nicolás Maduro. Volviendo al eje, al punto de pregunta, creo que pone blanco sobre negro. Por un lado, primero, no es una perspectiva muy aliada a Nicolás Maduro. Digo, reconoce que lo que pasó en la Asamblea Nacional fue una irregularidad muy grande. Le saca las acreditaciones a la embajadora de Venezuela de Juan Guaidó. Es como que pone un poquito, como también siendo un guiño también a Estados Unidos y queriendo abrir otra opción en vista de lo que era la posición de Uruguay previa a la victoria de la derecha y bueno, y la posición que tenía México de lograr una salida consensuada entre todos los actores. Cuestiona el gobierno de Nicolás Maduro, pero no está a favor de una intervención, porque nuestro país es no intervencionista. Sería más o menos es el resumen. En general sí, y también le hace un guiño a Estados Unidos en todo lo que es lo que va a ser esta cuestión de la deuda, para decir, bueno, está bien, no somos anti-yanquis, claro. Estamos como en una posición más democrática en este sentido. Más neutral. No sé si se entiende. Bueno, hablemos del caso Nisman también. Bueno, y antes de pasar al otro tema, rápido, una cuestión más. Próximamente también habrá elecciones en la OEA, que creo que también es otro ámbito de
que en todos estos distintos actuaciones o maneras de actuar del gobierno muestra hacia dónde puede llegar a ir y cómo quiere terciar en ese grupo de terceros actores, digamos, terceros países que no están ni totalmente alineados con Estados Unidos, pero tampoco van a hacer o mantienen un discurso anti-norteamericano. Perfecto, perfecto. Bueno, y dejamos atrás un fin de semana de movilizaciones y de aniversario por la muerte del fiscal Nisman, que se puede interpretar también, ¿no?, o básicamente desde lo político, más allá de lo que uno puede decir desde el ámbito judicial. Hay un sector en nuestro país que está identificado con una hipótesis, otro sector que está identificado con otra hipótesis. ¿Cómo lo vieron ustedes y qué creen que se puede desglosar de lo que fue el fin de semana? Yo considero que cualquier reclamo, digamos, por transparencia, por justicia de la ciudadanía es válido. Es legítimo. Es legítimo, es válido. Lo cierto es que en este caso está muy claro de que pareciera responder más a sostener ciertas adhesiones por parte de un sector político, claramente Cambiemos o el macrismo y sus aliados, y cómo en su momento, digamos, en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández, el gobierno anterior, fue uno de sus caballitos de batalla, digamos, de planteo previo a la campaña. Entonces es retomar ese discurso que le ha sido provechoso en términos electorales y en justo que coincide con un nuevo aniversario del fallecimiento de Nisman, retomarlo como una figura casi, digamos, heroica o de ciertas características de mito. O sea, se ha convertido en un mito. Años anteriores fue así, yo no lo recuerdo, pero los aniversarios se conmemoraron de esta forma, sí, con movilizaciones. ¿Sí? Sí, en general he tenido manifestaciones cuanto menos. Y bueno, en vista de lo que dijo Andrés, es cierto, coincido plenamente. Creo que el caso Nisman es una pena todo lo que ocurrió en torno a esto. En primera instancia hay que desglosar caso Nisman de la muerte del fiscal, la denuncia de Nisman y AMIA, porque los perdemos en el berenjenal de las causas y nos olvidamos de que la causa más relevante en torno a un atentado que ocurrió en nuestro país no va a conseguirse justicia, va a quedar en la impunidad total, y creo que en vista a cómo se están dando algunas cosas, pareciera que se pierde la causa AMIA en un bosque de causas. En primera instancia, por la politización de la justicia, en donde ahí resaltamos la causa que presentó el fiscal Nisman, que no tiene sentido jurídico, no tiene pies ni cabeza, fue desglosada y después reciclada. Digo, ¿por qué no tiene pies ni cabeza? Que se basaba en dos supuestos. El levantamiento de las alertas rojas, que fue desmentido por la Interpol, y escuchas hacia un espía que no era espía del gobierno, que era una espía de Estiuso, de la CIDE, pero asimismo hay una negación. Y todo estuvo también levantado por lo que ha sido la presentación documental de Netflix. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, la causa de la muerte del fiscal, que bueno, ha sido utilizada en clave política. La verdad que es una pena, porque bueno, quizás no vamos a saber, no vamos a llegar nunca a una justicia en torno a esto. Claro, porque no hay mucho cuestionamiento acerca de quién está siguiendo la investigación por el memorándum de entendimiento y la posibilidad de esclarecer estas cuestiones, ¿no? Sí. En primera instancia, lo mejor sería que, bueno, puntualmente, con el memorándum de entendimiento bueno, ha sido un caso más testigo de lo que ha sido la persecución política del macrismo, la lawfare, que es la utilización de la justicia para perseguir a líderes políticos. Se ha ensuciado la figura de la vicepresidenta y de gran parte del gabinete del fallecido canciller Héctor Timerman, que no hay que olvidar que Bonadío, acá hubo también muertos, Timerman... No lo dejaron completar el tratamiento a Timerman, y falleció en ese camino. Y fue preso y de Bonadío en ese sentido. Hay que hacer foco en esto, porque si no nos perdemos en la alevosía que hubo en este avasallamiento a las instituciones. Bueno, cuántas aristas, ¿no?, que tiene esta cuestión.
¿Cómo se anticipa la semana y cómo se anticipa lo que queda del mes? Uno siempre piensa en enero y piensa que es un mes de poca actividad, al menos desde lo económico. Digo, la agenda argentina está muy cargada para los próximos días. ¿Qué se anticipa? Y creo que bueno, va a girar todo en torno de los temas que hemos venido tratando. La primera participación de Alberto Fernández y su gabinete en el ámbito internacional creo que es para tenerlo muy en cuenta. Y siempre, bueno, no digo fantasma de la deuda, pero sí creo que tiene que... ¿El plazo se vence en marzo? Y hay distintos vencimientos a medida que... Sí, y bueno, ahora esta semana se anunció una primera posibilidad de hacer canje de deuda local, digamos, del ámbito local, no internacional. Hay que ver también cómo le va al gobierno con eso, con el mercado cambiario, mercado financiero doméstico. Y seguramente a medida que pase el tiempo iremos viendo también cómo se recomoda, y que es muy interesante, lo dejó planteado Pablo, de esta posibilidad de aliarse con los gobiernos de México y de España, que ahí se ve cierta sintonía, por lo menos con Alberto Fernández, estos primeros meses, primeros días de gobierno, como que pareciera que va a girar hacia ese... Es recíproco porque AMLO no respondió a Alberto Fernández como con los guiños que Fernández le hizo al gobierno. Y bueno, pero México también está, digamos, comprometido, tiene su principal socio en todo sentido, socio y a veces enemigo, que es los Estados Unidos, comparten frontera, hay un montón de cuestiones que tienen que resolver. Tampoco es un gobierno totalmente consolidado el de López Obrador. Y el de España, bueno, conformación súper reciente, que han venido de un proceso también largo, donde no pueden conformar gobierno. Lo que pueden compartir en todo caso es esta mirada crítica del escenario internacional, podríamos denominar con un criterio amplio progresismo, y cómo se pueden resolver ciertas cuestiones que son comunes a Latinoamérica y particularmente a España en su relación con la Comunidad Europea. Claro. Bien, bueno, sí, el gobierno de México fue el único en su momento que cuestionó al gobierno de Maduro, pero no avaló la no intervención. Así que en ese sentido también corriendo parejas con Argentina. Pablo y Andrés, muchísimas gracias por visitarnos. Han sido muy amables, es muy valioso el aporte de ustedes y por supuesto les renovamos la invitación. Gracias. A seguir participando. Muchísimas gracias. Va a haber mucho para hablar todavía. Sí, desentramando un año movido. Sí, claro que los argentinos, viste que venimos de año movido tras año movido, así que vamos a seguir invitándolos. Gracias. A los dos. Continuamos con más.